El hijo regresó después de 9 años, buscando a su madre viuda en el rancho familiar del desierto de Arizona, pero cuando encontró la propiedad abandonada y descubrió el rastro que lo llevó a una cabaña oculta en las montañas, lo que vio cambió todo lo que creía saber sobre ella. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Era septiembre de 1891, cuando Miguel Cordero desmontó de su caballo frente a lo que alguna vez fue el rancho de su familia, a 3 millas al norte de Tucson. 9 años habían pasado desde que partió rumbo a California, buscando fortuna en los campos petroleros. 9 años sin enviar carta. 9 años creyendo que al regresar encontraría todo como lo dejó. El portón colgaba de una sola bisagra. Las ventanas de la casa principal tenían tablas clavadas. El corral donde su padre criaba caballos estaba vacío, con postes caídos y alambres oxidados arrastrándose por el suelo polvoriento. Miguel sintió que el corazón se le contraía en el pecho. «¿Madre?», llamó, aunque sabía que nadie respondería. Empujó la puerta principal. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Los muebles seguían en su lugar, pero había señales de que alguien había sacado objetos de valor. El reloj de péndulo de su padre no estaba, tampoco el juego de té de porcelana que su madre tanto apreciaba. Sobre la mesa de la cocina encontró una pila de documentos amarillentos. Con manos temblorosas comenzó a leerlos. Foreclosure Notice. Embargo de propiedad. Dated March 1885. Su padre había muerto 6 meses después de su partida. Un accidente en la mina de cobre, donde trabajaba ocasionalmente para conseguir dinero extra. La viga del techo se había derrumbado, aplastando a 5 hombres. Su madre, Esperanza Cordero, quedó viuda a los 38 años, con deudas que su padre había ocultado, préstamos del Banco Territorial, dinero debido al tendero, pagos atrasados de impuestos sobre la tierra. Miguel siguió leyendo, con la garganta cada vez más cerrada. Su madre había intentado mantener el rancho. Vendió los caballos, las vacas, todo el ganado. Trabajó cosiendo para las familias ricas de Tucson, lavando ropa, limpiando casas. Pero no fue suficiente. El banco, propiedad de un hombre llamado Clarence Burton, había ejecutado la hipoteca en 1885. «Dios mío», susurró Miguel. «¿Dónde estás, madre?». Buscó en cada habitación alguna pista. En el dormitorio de su madre encontró una Biblia. Al abrirla, cayó un pedazo de papel. Era una nota escrita con la letra temblorosa de su madre. «Si Miguel regresa algún día, que sepa que lo perdoné hace mucho tiempo. Estaré donde el águila descansa, en la tierra que su abuelo amaba. Que Dios lo bendiga». Miguel conocía ese lugar. Su abuelo materno, ya fallecido cuando él nació, había sido un explorador que trabajó para el ejército estadounidense rastreando apaches. Su madre le había contado historias sobre una cabaña que el abuelo construyó en las montañas Rincón, al este de Tucson, en un lugar tan remoto que pocos sabían de su existencia. Donde el águila descansa era como su madre llamaba a ese sitio, porque su abuelo decía que las águilas anidaban en los peñascos cercanos. Sin perder tiempo, Miguel montó su caballo y cabalgó hacia el este. El sol comenzaba a descender cuando alcanzó las estribaciones de las Rincón. Recordaba vagamente el camino de cuando era niño, y su madre lo llevó una vez a ver la cabaña del abuelo. Siguió un arroyo seco, luego un sendero apenas visible entre mezquites y cactus saguaro, subiendo gradualmente hacia territorio más rocoso. La noche cayó. Miguel acampó bajo las estrellas, atormentado por pensamientos de su madre sola, despojada de todo, obligada a refugiarse en las montañas. Se había ido buscando riqueza y la había abandonado en su momento de mayor necesidad. La culpa le ardía en el pecho como hierro al rojo vivo. Al amanecer continuó la búsqueda. El terreno se volvió más escarpado. Su caballo resoplaba con el esfuerzo de subir por caminos pedregosos. Cerca del mediodía,
Cuando ya dudaba de encontrar algo, vio humo. Era apenas una línea delgada que se elevaba entre los pinos piñoneros, a media milla de distancia. Miguel espoleó su caballo con cuidado, acercándose lentamente. Entonces la vio. Una cabaña de troncos y piedra, pequeña pero sólida, construida contra la ladera de la montaña. Había un corral con 2 mulas y una vaca flaca. Un pequeño huerto mostraba hileras verdes de vegetales. Y en el porche, una mujer estaba sentada remendando una camisa. ¿Madre? Miguel apenas pudo articular la palabra. La mujer levantó la vista. Era su madre, pero también no lo era. Esperanza Cordero tenía 47 años, pero parecía más joven que cuando la dejó. Su rostro estaba bronceado por el sol, con arrugas en las comisas de los ojos, pero sus rasgos mostraban una serenidad que Miguel no recordaba. Llevaba el cabello, ahora con hebras plateadas, recogido en una trenza simple. Vestía ropa práctica de trabajo, falda de mezclilla, blusa de algodón descolorido, botas de hombre. Se puso de pie lentamente, dejando caer la camisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel», dijo con voz quebrada, «mi hijo». Él desmontó torpemente y corrió hacia ella. Se abrazaron en el porche, ambos llorando. Miguel sentía los huesos de su madre bajo sus manos, más delgada de lo que recordaba, pero también más fuerte, con músculos endurecidos por el trabajo. «Perdóname», sollozaba Miguel. «Perdóname, madre. Debí haber escrito. Debí haber regresado». «Ya estás aquí», susurró ella, acariciando su cabello como cuando era niño. «Eso es lo que importa». Permanecieron así varios minutos. Finalmente, Esperanza se separó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Entra», dijo. «Debes tener hambre». Miguel la siguió al interior de la cabaña. Era un solo cuarto grande, limpio y ordenado. Había una cocina de leña en una esquina, una mesa con 4 sillas, estantes con provisiones. En el fondo vio 3 catres con mantas dobladas. Todo era simple pero cuidado con amor. Esperanza sirvió café y puso pan con miel sobre la mesa. Miguel comió mientras ella lo observaba con una mezcla de alegría y tristeza. «Vi el rancho», dijo Miguel finalmente. «Los papeles del embargo. Lo siento tanto, madre». Esperanza asintió, con los labios apretados. «Clarence Barton se aseguró de que lo perdiera todo. Tu padre le debía dinero, pero las cifras que Barton presentó eran imposibles, infladas. El juez era amigo de Barton. Por supuesto, no tuve oportunidad». «¿Cómo llegaste aquí?» «Después de perder el rancho, intenté quedarme en Tucson. Trabajé como sirvienta, costurera, lavandera, pero Burton se aseguró de que las familias respetables no me contrataran. Decía que yo era mala paga, poco confiable. Era mentira, pero ¿quién le cree a una viuda mexicana sobre la palabra de un banquero anglosajón?» Miguel apretó los puños. Conocía bien esa injusticia. «Recordé este lugar», continuó Esperanza. «La cabaña de tu abuelo. Vine aquí hace 6 años, pensando quedarme solo hasta juntar algo de dinero, pero encontré paz. Y luego…» Se detuvo, mirando hacia la puerta. Fue entonces cuando Miguel escuchó voces afuera. Voces jóvenes, riendo. La puerta se abrió y entraron 2 muchachos, ambos cargando leña. Se detuvieron en seco al ver a Miguel. Uno tendría unos 16 años, alto y delgado, con piel oscura y ojos negros intensos. El otro era más joven, quizás 14, de complexión más robusta, con cabello negro azabache. Ambos vestían ropa de trabajo remendada pero limpia. «Madre», dijo el mayor en español, con acento apache. «¿Quién es?» Miguel sintió que el mundo se inclinaba. «¿Madre?» Esperanza se puso de pie rápidamente, colocándose entre Miguel y los 2 jóvenes. «Este es mi hijo Miguel», dijo con voz firme. «Miguel, ellos son Tomás y Mateo». Tomás, el mayor, era claramente apache. Sus rasgos lo delataban: pómulos altos, nariz recta,
el porte orgulloso de su pueblo. Mateo parecía mestizo, probablemente mexicano con sangre yaqui. ¿Tu hijo? Miguel encontró su voz finalmente. Madre, yo soy tu hijo. Sí, dijo Esperanza con calma. Y ellos también lo son ahora. Tomás y Mateo intercambiaron miradas incómodas. Dejaron la leña junto a la estufa y retrocedieron hacia la puerta, como animales salvajes listos para huir. «Esperen», ordenó Esperanza con autoridad natural. Los muchachos se detuvieron. «Siéntense. Los tres, voy a explicar». Se sentaron alrededor de la mesa, Miguel frente a los dos jóvenes que lo miraban con desconfianza. Esperanza sirvió más café y se sentó a la cabecera. «Hace 4 años», comenzó. «Estaba cazando conejos cerca del arroyo cuando escuché disparos. Encontré a Tomás escondido entre las rocas, con una herida de bala en el hombro. Tenía 12 años y estaba huyendo de la reserva de San Carlos». Tomás bajó la mirada, con la mandíbula tensa. «Los soldados lo perseguían», continuó Esperanza. «Le curé la herida, lo escondí en la cabaña. Cuando sanó, intentó irse, pero no tenía a dónde ir. Su familia había sido masacrada por buscadores de tesoros que creían que los apaches sabían dónde estaba escondido oro español. Tomás era el único sobreviviente». Miguel miró al muchacho apache con nueva comprensión. La masacre de familias nativas por codicia era común, aunque pocos lo admitían. «Le ofrecí quedarse», dijo Esperanza. «Al principio dormía con un cuchillo bajo la almohada. No confiaba en mí. Pero gradualmente aprendió que estaba seguro aquí. Me ayudaba con la casa, reparaba la cabaña, cuidaba los animales. Se convirtió en mi hijo». Tomás levantó la vista hacia Esperanza, con adoración evidente. «Me salvó la vida», dijo en voz baja. «Me dio un hogar cuando no tenía ninguno». «¿Y él?», Miguel señaló a Mateo. «Hace 2 años», respondió Esperanza, «bajé a Tucson a vender pieles. En un callejón vi a unos hombres golpeando a un niño. Mateo. Lo pateaban, lo llamaban ladrón. Intervine con mi rifle. Los hombres se fueron. Mateo estaba sangrando, con costillas rotas». Mateo tocó inconscientemente su costado, como si el recuerdo todavía doliera. «Era huérfano», continuó Esperanza. «Sus padres murieron de fiebre en la frontera cuando venían del sur. Vivía en las calles, robando comida para sobrevivir. Los comerciantes lo odiaban. Lo trataban peor que a un perro». «Doña Esperanza me curó», dijo Mateo con voz ronca. «Me dio comida, ropa. Dijo que podía quedarme si trabajaba duro. Nunca nadie me había tratado con bondad». Miguel observó a su madre con asombro. La mujer delicada que recordaba, que lloraba cuando mataban pollos para la cena, había rescatado a 2 niños desechados por la sociedad y los había convertido en sus hijos. «No podía dejarlos», dijo Esperanza simplemente. «Dios los puso en mi camino por una razón. Yo había perdido a mi familia, mi hogar. Ellos no tenían familia ni hogar. Nos necesitábamos mutuamente». «Pero madre», dijo Miguel, luchando por comprender, «vives aquí aislada, con 2 muchachos que la sociedad considera enemigos. Uno es apache, el otro un ladrón callejero. ¿No es peligroso?». Los ojos de Esperanza se volvieron duros como pedernal. «¿Peligroso? ¿Sabes lo que es peligroso, Miguel? Hombres como Clarence Burton, que roban ranchos de viudas usando papel legal. Comerciantes que golpean niños hambrientos hasta casi matarlos. Soldados que masacran familias apaches inocentes, buscando oro que no existe. Eso es peligroso». Miguel sintió vergüenza arder en sus mejillas. «Estos muchachos», continuó Esperanza, colocando una mano sobre el hombro de Tomás y otra sobre el de Mateo, «son más honorables que muchos hombres respetables que conocí en Tucson. Trabajan duro, no roban, no mienten. Me protegen y yo los protejo. Somos familia». Se hizo silencio en la cabaña. Miguel podía oír el viento soplando entre los pinos afuera. Finalmente habló, con voz suave. «Está bien, madre. Si ellos son tus hijos,
Son mis hermanos. Esperanza sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Tomás y Mateo se relajaron visiblemente. Esa tarde, Miguel ayudó a sus nuevos hermanos con las tareas. Tomás le mostró las trampas que había colocado para conejos, explicando en español entrecortado cómo leer rastros de animales. Mateo le enseñó el huerto que había plantado, con orgullo evidente en su voz, al describir cómo había logrado que crecieran calabazas en el suelo rocoso. Por la noche, Esperanza cocinó un estofado de conejo. Comieron juntos alrededor de la mesa, hablando poco, pero cómodamente. Miguel observaba a su madre servir comida a los muchachos con amor maternal, corregir suavemente los modales de Mateo en la mesa, escuchar con atención cuando Tomás describía haber visto un puma cerca del arroyo. Después de la cena, mientras Esperanza lavaba los platos y los muchachos cuidaban de los animales, Miguel salió al porche. El cielo estaba lleno de estrellas, más brillantes de lo que jamás se veían en las ciudades. Respiró el aire fresco de la montaña, sintiendo el peso de 9 años de ausencia. Su madre salió y se paró junto a él, secándose las manos en el delantal. «Dime la verdad, Miguel. ¿Encontraste lo que buscabas en California?» Miguel rió sin humor. «Encontré trabajo duro, salarios miserables y la soledad de un hombre sin hogar. Junté algo de dinero, pero no fortuna. Nada que valiera abandonarte». Esperanza tomó su mano. «Estás perdonado, ya te lo dije. No me merezco tu perdón. El perdón no se merece, hijo. Se da, como el amor». Miguel apretó la mano de su madre. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te quedarás aquí para siempre?» «No lo sé», admitió Esperanza. «Esta cabaña es segura, pero es dura. Los inviernos son brutales. Los suministros escasean. Y Tomás y Mateo necesitan más que esto. Necesitan educación, oportunidades». «Podríamos recuperar el rancho», dijo Miguel de repente. «Burton te lo robó ilegalmente, con un buen abogado». «Los buenos abogados cuestan dinero que no tenemos», interrumpió Esperanza. «Y además, Burton tiene amigos poderosos, jueces, el sheriff, el marshal territorial. ¿Quién nos escucharía?» Miguel iba a responder cuando Tomás salió corriendo del establo. «Señora Esperanza», jadeó, «hay hombres a caballo acercándose. Vi sus antorchas en el camino de abajo». Esperanza se puso tensa inmediatamente. «¿Cuántos?» «4, quizás 5. Adentro, rápido». Los 4 entraron a la cabaña. Esperanza tomó un rifle Winchester del gancho sobre la chimenea y comprobó que estuviera cargado. Miguel notó que sus manos no temblaban en absoluto. «Mateo, apaga las lámparas», ordenó. «Tomás, cubre las ventanas. Miguel, toma esa escopeta de doble cañón. Quédate atrás». «Madre, ¿quiénes son?» «Probablemente hombres de Burton», dijo Esperanza con voz fría. «Vienen cada pocos meses, tratando de asustarme para que abandone esta tierra también. Creen que la cabaña de mi padre está en tierra que Burton reclama ahora». El sonido de cascos se acercaba. Miguel podía ver las antorchas a través de las rendijas de las tablas sobre las ventanas. Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña. «¡Esperanza Cordero!», gritó una voz áspera. «Sal de ahí. Sabes que estás ocupando ilegalmente propiedad del señor Burton». Esperanza abrió ligeramente la puerta, manteniéndose en las sombras con el rifle listo. «Esta tierra pertenecía a mi padre», respondió con voz firme. «Nunca fue parte del rancho que Burton robó. Tengo los papeles que lo prueban». «Papeles viejos no significan nada», rió el hombre. Miguel reconoció la voz ahora. Jude Marlowe, capataz de Burton. «El señor Burton dice que esta tierra es suya. Tienes 3 días para irte o vendremos a sacarte». «Ya intentaron eso antes, Marlowe. Todavía estoy aquí». Se escucharon risas entre los jinetes. Entonces otra voz habló, más joven, más cruel. «Esta vez es diferente, vieja. Oímos que tienes un apache escondido ahí. Eso es ilegal. Y dicen que le das refugio a un ladrón mexicano.
Eso también es ilegal. Podríamos entregarte al Marshal ahora mismo. Era Kyle Burton, el hijo de Clarence, un joven de 20 y tantos años conocido por su crueldad con trabajadores y nativos. Esperanza amarilló el rifle con un clic audible. Pueden intentarlo, pero el primero que ponga un pie en mi propiedad recibirá un balazo. Y no fallo a esta distancia. Hubo silencio. Los hombres sabían que no era amenaza vacía. Esperanza Cordero, hija de explorador, había crecido con un rifle en las manos. «No vale la pena esta noche», gruñó Marlowe finalmente. «Pero volveremos, vieja, y la próxima vez traeremos más hombres. Y al Marshal». Los jinetes se alejaron, sus antorchas desapareciendo montaña abajo. Esperanza cerró la puerta y apoyó el rifle contra la pared. Sus manos temblaban ahora, Miguel notó. La valentía tenía su costo. «¿Esto pasa seguido?», preguntó Miguel. «Cada 2 o 3 meses desde hace un año», respondió Esperanza con cansancio. Burton descubrió que esta cabaña está en su camino para un plan más grande. Quiere comprar toda esta sección de montaña. Dice que hay plata aquí. ¿La hay? Esperanza intercambió una mirada con Thomas y Mateo. Quizás. Tu abuelo encontró vetas pequeñas, pero nunca las explotó. Amaba esta tierra demasiado para destruirla con minería. Miguel sintió que había algo más que su madre no estaba diciendo, pero no presionó. Era su primera noche de regreso. Había tiempo para preguntas después. Se acostaron todos, Miguel en el cuarto catre, que aparentemente mantenían para visitantes ocasionales. Escuchó a su madre respirar en la oscuridad, a Thomas y Mateo moverse inquietos. Nadie durmió profundamente esa noche. Al amanecer, Esperanza despertó a todos temprano. «Miguel, necesito que cabalgues a Tucson. Hay una mujer allí, Guadalupe Reyes, que me vende suministros. Dile que necesito más municiones. Y pregúntale si ha visto actividad inusual de los hombres de Burton». Miguel cabalgó hacia Tucson, con la lista de su madre y algo de dinero escondido en su bota. El descenso de la montaña tomó 2 horas. La ciudad había crecido en su ausencia. Más edificios, más gente, más ruido. Se dirigió a la tienda de Guadalupe Reyes en el barrio mexicano. Guadalupe era una mujer robusta de unos 50 años, con ojos astutos y manos callosas. Cuando Miguel se presentó como hijo de Esperanza, su rostro se iluminó. «El hijo perdido», exclamó. «Esperanza me habló de ti. Pensó que estabas muerto». «Casi lo merecería», admitió Miguel con vergüenza. «¿Puede ayudarme con estos suministros?». Mientras Guadalupe reunía los artículos, habló en voz baja. «Dile a tu madre que tenga cuidado. Burton está planeando algo grande. Ha traído ingenieros de San Francisco, hombres que evalúan tierra para minería. Están mapeando toda la región de las Rincón. Mi madre mencionó que hay plata en esas montañas». «Hay más que plata», dijo Guadalupe misteriosamente. «Tu abuelo encontró algo hace años, algo que mantuvo en secreto. Esperanza sabe qué es, pero no me lo dirá. Solo dice que es la razón por la que Burton quiere esa tierra tan desesperadamente». Miguel frunció el ceño. «¿Qué podría ser tan valioso?». «Hay algo más», continuó Guadalupe. «El marshal territorial, Silas Cobb, llegó ayer a Tucson. Burton lo invitó a cenar. Cobb es conocido por favorecer a quien le paga mejor. Si Burton lo convenció de actuar contra Esperanza, podría traer soldados del fuerte». «Gracias por la advertencia». Miguel cargó los suministros en su caballo y estaba por partir cuando escuchó voces elevadas en la calle. Se asomó y vio a un grupo reunido frente al banco de Burton. En el centro estaba Clarence Burton en persona, un hombre de unos 60 años, bien vestido, con bigote blanco y ojos de halcón. Junto a él estaba su hijo Kyle y el Marshal Cobb. «Ciudadanos de Tucson», declamaba Burton con voz resonante. «Es mi honor anunciar que he asegurado los derechos de minería para todo el distrito este de las montañas Rincón. Pronto comenzaremos operaciones que traerán prosperidad a nuestra ciudad.
empleos, comercio, crecimiento. La multitud aplaudió. Burton continuó. Sin embargo, hay un obstáculo menor. Una ocupante ilegal en tierra clave para nuestras operaciones. He sido paciente, pero mi paciencia tiene límites. El Marshal Cobb me ha asegurado que se resolverá esta situación dentro de la semana. Cobb asintió con seriedad falsa. La ley debe cumplirse. Los ocupantes ilegales serán removidos. Miguel sintió ira hervir en su sangre. Esperanza no era ocupante ilegal. Esa tierra había pertenecido a su abuelo décadas antes de que Burton llegara a Arizona. Pero protestar aquí sería inútil. Montó su caballo y cabalgó de regreso a la montaña. Al llegar a la cabaña, encontró a Esperanza, Thomas y Mateo en plena actividad. Habían convertido la cabaña en una fortaleza improvisada. Tablas reforzando puertas y ventanas, posiciones preparadas para disparar, provisiones de agua almacenadas. «Vi a Burton en el pueblo», reportó Miguel. «El marshal viene, probablemente con soldados». Esperanza asintió con calma. Lo esperaba. «Thomas, Mateo, es hora de mostrarle a Miguel lo que encontramos». Los tres siguieron a Esperanza detrás de la cabaña, montaña arriba. Caminaron 20 minutos por un sendero oculto entre rocas hasta llegar a un acantilado. Esperanza se arrodilló y apartó arbustos, revelando una grieta estrecha en la roca. «Tu abuelo llamaba a esto el secreto del águila», dijo, encendiendo una lámpara de aceite. «Sígueme». Se deslizaron por la grieta uno por uno. Miguel sintió las paredes de roca rozar sus hombros. La grieta se abría en una caverna natural del tamaño de un granero pequeño. La luz de la lámpara reveló algo que hizo que Miguel jadeara. El suelo de la caverna estaba cubierto de cajas de madera, marcadas con sellos del ejército estadounidense. Esperanza abrió una. Dentro había lingotes de plata pulida, cada uno del tamaño de un ladrillo. «Dios santo», susurró Miguel. «En 1873», explicó Esperanza, «tu abuelo guiaba una caravana del ejército que transportaba plata desde las minas de Tombstone a Santa Fe. Fueron emboscados por bandidos cerca de aquí. Los soldados murieron. Tu abuelo sobrevivió fingiendo estar muerto. Los bandidos iban a regresar por la plata, pero tu abuelo trabajó toda la noche arrastrando las cajas aquí, una por una. Luego selló la entrada y reportó que la plata había sido robada». «¿Robó del ejército?» «Salvó la plata», corrigió Esperanza. «Planeaba devolverla, pero los oficiales que organizaron el transporte resultaron ser corruptos, aliados con los bandidos. Si tu abuelo reportaba la ubicación, esos mismos oficiales la habrían reclamado y luego perdido nuevamente. Así que esperó. Esperó hasta que murió, dejándome a mí el secreto». Miguel contó las cajas. Había 16. Si cada una contenía la misma cantidad de plata. «Esto vale una fortuna», dijo. «Suficiente para comprar 100 ranchos como el que perdimos», confirmó Esperanza. «Pero también es evidencia de un crimen sin resolver. Si Burton descubre esto, usará su influencia para reclamarlo como tesoro encontrado en su tierra. Y si el ejército se entera, me arrestarán por posesión de propiedad robada». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Algo que he estado planeando durante meses», dijo Esperanza, con fuego en sus ojos. «Vamos a usar esto para destruir a Burton legalmente. Pero necesito tu ayuda, Miguel. Y vamos a necesitar aliados». Regresaron a la cabaña. Esa noche, Esperanza extendió un mapa sobre la mesa y comenzó a explicar su plan. Era audaz, arriesgado y requería perfecta sincronización. «Burton cree que quiero esta tierra por la cabaña», dijo. «No sabe del tesoro. Su avaricia es su debilidad. Vamos a usarla contra él». Durante los siguientes 2 días, trabajaron en preparaciones. Miguel cabalgó a poblaciones vecinas con cartas de Esperanza, contactando personas específicas. Thomas y Mateo continuaron fortificando la cabaña, mientras también preparaban una ruta de escape si era necesaria.
El tercer día, tal como Burton había prometido, llegaron. Miguel los vio desde el mirador que Thomas había construido en un pino alto. 20 hombres a caballo, incluyendo al Marshal Cobb, y 6 soldados del fuerte Lowell. Burton cabalgaba al frente, con Kyle a su lado. «¡Ya vienen!», gritó Miguel, descendiendo rápidamente. Esperanza verificó su rifle por última vez. «Recuerden el plan. No disparen a menos que disparen primero. Esto debe hacerse por ley, no con balas». Los jinetes se detuvieron a 50 yardas de la cabaña. El Marshal Cobb desmontó, desdobló un documento. «Esperanza Cordero», gritó. «Por autoridad del gobierno territorial de Arizona, te ordeno evacuar esta propiedad inmediatamente. El señor Clarence Barton ha presentado reclamo legal válido sobre esta tierra. Tienes 10 minutos para recoger tus pertenencias y partir». Esperanza salió al porche, rifle en mano pero apuntando al suelo. Miguel, Thomas y Mateo se quedaron en la puerta, armados también. «Marshal Cobb», respondió Esperanza con voz clara que llegaba a todos. «Esta tierra fue registrada legalmente por mi padre, Lorenzo Vega, en 1867. Tengo el título de propiedad original, registrado en la oficina territorial, antes de que Burton llegara a Arizona». «Esos papeles viejos fueron invalidados», gruñó Burton. «Esta tierra fue reclasificada como propiedad territorial, disponible para compra. Yo la compré legalmente». «¿A través de qué procedimiento legal?», preguntó Esperanza. «¿Hubo notificación pública? ¿Audiencia? ¿Oportunidad para que los herederos presentaran reclamo?». Barton se puso rojo. «No necesito explicarte la ley, mujer». «Quizás no», dijo Esperanza con calma, «pero tal vez necesitas explicársela a él». Señaló montaña abajo. Todos los jinetes voltearon. Subiendo por el camino venía otro grupo. 3 jinetes, uno llevando la bandera de Estados Unidos. Al acercarse, Miguel reconoció al líder. Era el juez federal Harrison Webb, de Santa Fe. Un hombre conocido por su honestidad inflexible y su desprecio por corrupción territorial. Los otros 2 eran su secretario y un alguacil federal. Burton palideció. «¿Qué hace usted aquí, su señoría?». El juez Webb desmontó con la dignidad de sus 60 años. «Recibí una petición formal de la señora Cordero solicitando revisión federal de varios reclamos de tierra en este distrito. Una petición que incluía evidencia suficientemente preocupante para garantizar mi viaje personal». «¿Evidencia?». Burton intentó reír. «¿Qué evidencia podría tener una viuda ignorante?». «¿Por qué no entras, su señoría?», ofreció Esperanza. «Tengo documentos que creo encontrará muy interesantes». El juez Webb entró a la cabaña con su secretario. Burton intentó seguirlos, pero Webb levantó una mano. «Esta es una revisión preliminar, señor Barton. Esperaré afuera hasta que la llame». Esperanza extendió documentos sobre la mesa. Miguel observó con asombro mientras su madre, que Burton llamaba viuda ignorante, presentaba un caso legal meticulosamente preparado. «Aquí está el título original de mi padre sobre esta tierra, registrado el 3 de marzo de 1867. Comenzó, mostrando un documento amarillento pero legible. La descripción legal es clara. 200 acres centrados en esta cabaña, marcados por estos mojones naturales». El secretario del juez tomaba notas rápidamente. «Aquí», continuó Esperanza, mostrando otro papel, «está el reclamo de Burton sobre la misma tierra, fechado en 1888. Note que la descripción legal es idéntica. Imposible que sea coincidencia». «¿Cómo obtuvo acceso a los registros de Barton?», preguntó Webb con curiosidad. «Una amiga que trabaja en la oficina territorial me permitió copiarlos», admitió Esperanza. «Guadalupe Reyes limpia esas oficinas por las noches». El juez asintió. El origen irregular no invalidaba la evidencia. «Pero hay más», dijo Esperanza, sacando un tercer documento. «Esta es una carta de Clarence Burton a un oficial territorial,
fechada en 1887. La encontré en documentos descartados que Guadalupe rescató de la basura. Webb leyó la carta, con las cejas elevándose progresivamente. Esto parece indicar un acuerdo para reclasificar deliberadamente ciertas tierras como disponibles, a cambio de un porcentaje de futuras ganancias mineras. Exactamente, dijo Esperanza. Burton identificó tierras valiosas, sobornó a oficiales para reclasificarlas fraudulentamente. Luego las compró a precio mínimo. Mi tierra no fue la única. Hice una lista. Extendió un papel con 23 nombres. Todas estas familias perdieron tierra en circunstancias similares entre 1883 y 1890. La mayoría eran mexicanos, nativos o viudas sin poder político. Burton las escogió específicamente porque sabía que no podrían pelear legalmente. El juez Webb estudió la lista con expresión sombría. «Esto es muy serio. ¿Puede comprobar estos casos?» «Tengo documentación parcial de 14 casos. Las familias afectadas están dispuestas a testificar si se les garantiza protección contra represalias». Miguel sentía orgullo hinchar su pecho. Su madre no solo había sobrevivido en las montañas, había construido un caso federal contra el hombre que la destruyó. «Hay un problema», dijo el juez Webb lentamente. «Evidencia de conspiración histórica es útil, pero necesitaríamos algo más concreto para revocar títulos ya transferidos. Años de posesión legal crean derechos, incluso si la adquisición original fue fraudulenta». Esperanza sonrió. «¿Y qué tal evidencia de crimen federal activo?» Sacó otro documento. Era una carta reciente, fechada apenas 2 semanas atrás. El secretario la leyó en voz alta. «Señor Burton, confirmo que el análisis geológico indica depósitos masivos de cobre de alta calidad en el distrito Rincón Este, con valor estimado superior a $1 millón. Sin embargo, la obstrucción continua de la ocupante Cordero retrasa operaciones. Sugiero solución permanente, mediante remoción forzada, justificada bajo pretexto de seguridad pública. Adjunto presupuesto para operación, incluyendo compensación para el Marshal Territorial Cobb por asistencia». El silencio en la cabaña era absoluto. El juez Webb levantó la vista lentamente. «¿De dónde sacó esto?» «De la oficina de Burton», admitió Esperanza. «Thomas tiene habilidades especiales que aprendió en su juventud. Puede entrar y salir de edificios sin ser visto». Thomas, escuchando desde la puerta, no mostró vergüenza. Había robado el documento para proteger a la mujer que lo salvó. «Eso es evidencia obtenida ilegalmente», señaló Webb, aunque no sonaba particularmente molesto. «Es copia», respondió Esperanza. «El original sigue en la oficina de Burton. Un registro apropiado lo encontraría». El juez Webb miró a Esperanza con respeto evidente. «Señora Cordero, es usted notable». «Soy una madre protegiendo a sus hijos», dijo Esperanza simplemente. Webb se puso de pie. «Bien, vamos a confrontar al señor Burton con estas acusaciones». Salieron al porche. Burton esperaba con impaciencia visible. El Marshal Cobb parecía incómodo, probablemente adivinando que algo andaba mal. «Señor Burton», dijo el juez Webb con voz formal, «he revisado evidencia presentada por la señora Cordero que sugiere irregularidades graves en sus adquisiciones de tierra. También he visto un documento particularmente preocupante que implica conspiración para cometer remoción forzada mediante falso pretexto legal, con soborno de un oficial federal». Burton rió nerviosamente. «Ridículo. ¿Qué documento?» Webb describió la carta sin revelar exactamente cómo Esperanza la obtuvo. Burton palideció progresivamente. Kyle, menos controlado que su padre, exclamó: «Esa bruja debe haber robado de nuestros archivos». «¿Entonces admite que el documento existe?», preguntó Webb tranquilamente. Burton fulminó a su hijo con la mirada. «No admito nada, y cualquier papel robado es inadmisible».
Entonces no le importará que mi alguacil obtenga orden para registrar sus oficinas y recuperar el original, dijo Webb. Si no existe, no hay problema. Si existe, será evidencia en su juicio federal por conspiración, fraude de tierra y soborno de oficial. El rostro de Barton se contrajo de ira a miedo y nuevamente a ira. Usted no tiene jurisdicción aquí. Este es asunto territorial. El fraude que cruza líneas territoriales, que involucra tierra federal y que incluye soborno de marshals federales, está absolutamente bajo mi jurisdicción, respondió Webb firmemente. Marshal Cobb está suspendido de sus funciones efectivo inmediatamente. Mi alguacil asumirá autoridad federal en este distrito hasta que llegue un reemplazo. Cobb, atrapado entre dos fuegos, eligió el lado más seguro. Levantó las manos. No sé nada de sobornos, su señoría. Barton me contrató para remover ocupantes ilegales. Eso es todo. Ya veremos qué dice su contabilidad bancaria, dijo Webb secamente. Burton miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo. Sus hombres, viendo cómo soplaba el viento, comenzaron a alejarse en sus monturas. Kyle intentó protestar, pero su padre lo silenció. «Esto no termina aquí», amenazó Barton. «Tengo abogados, tengo amigos en Washington». «Y yo tengo evidencia», respondió Esperanza desde el porche, con voz clara. «Tengo testimonios de 23 familias que destruiste. Tengo documentos que muestran tu corrupción. Y ahora tengo un juez federal que escucha». Burton la miró con odio puro. «Debí haberte destruido completamente cuando tuve la oportunidad». «Lo intentaste», dijo Esperanza. «Fallaste». El juez Webb ordenó a su alguacil escoltar a Burton de regreso a Tucson. Los soldados del fuerte, sin órdenes claras y sin deseo de involucrarse en escándalo federal, se retiraron. En menos de una hora, la montaña estaba silenciosa nuevamente. Webb se quedó para hablar con Esperanza. «Ha comenzado algo significativo aquí, señora Cordero, pero debo advertirle, Barton peleará con cada recurso que tiene. El proceso legal será largo, quizás años. ¿Está preparada para eso?» «He estado preparándome durante 6 años», respondió Esperanza. «Desde el día que perdí mi rancho. He aprendido ley en libros que Guadalupe me prestaba. He documentado cada injusticia. He construido alianzas con cada familia que Burton perjudicó. Estoy lista». Webb sonrió con aprobación. «Necesitará representación legal. Conozco abogados en Santa Fe que trabajan pro bono para causas de justicia social. Los contactaré». «Gracias, su señoría». Después de que Webb partió, la familia celebró modestamente con café y pan dulce que Guadalupe había enviado. Miguel observaba a su madre con nueva admiración. No era la mujer frágil que recordaba. El luto y la injusticia la habían templado como acero. Esa noche, Miguel salió al porche donde Esperanza miraba las estrellas. «Madre», dijo suavemente, «¿cuándo planeabas decirme sobre la plata?» Esperanza volteó, sorprendida. «Tomás te contó». «Me mostró. Dijo que tenía que saber, que era peligroso mantenerme ignorante». Esperanza asintió. «Tiene razón. La plata es la razón real por la que Burton quiere esta tierra. No lo sabe con certeza, pero tiene sospechas. Tu abuelo no fue tan cuidadoso como creía. Hay rumores viejos sobre tesoro escondido del ejército». «¿Qué vas a hacer con ella?» Esperanza suspiró. «Si ganamos el caso contra Burton, recuperaré mi rancho y esta tierra. Entonces contactaré discretamente al ejército federal, no a oficiales territoriales corruptos. Devolveré la plata con explicación completa de por qué mi padre la escondió. Dejaremos que determinen si hay recompensa legal por recuperación». «¿Y si no hay recompensa?» «Entonces habré hecho lo correcto», dijo Esperanza firmemente. «No construiré una nueva vida sobre riqueza robada, sin importar cuán noble fue la intención de mi padre al ocultarla». Miguel abrazó a su madre. «Eres la mujer más fuerte que conozco». «No nací fuerte», dijo Esperanza. «El dolor me hizo fuerte.
La injusticia me hizo luchadora. Y estos 3 muchachos, señaló hacia adentro, donde Tomás y Mateo preparaban catres para la noche, me dieron razón para seguir adelante cuando quería rendirme. Permanecieron en silencio bajo las estrellas, escuchando el viento en los pinos. La batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez en años, Esperanza sentía esperanza genuina. Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos. El alguacil federal de Webb arrestó al Marshal Cobb después de encontrar depósitos bancarios sospechosos, coincidentes con fechas de acciones cuestionables. Barton contrató abogados caros de San Francisco, pero la evidencia documental que Esperanza había reunido era devastadora. El verdadero problema era más sutil. Burton no podía pelear abiertamente, sin exponer su corrupción, así que cambió de táctica. Comenzó una campaña de rumores y presión social. Miguel lo descubrió cuando cabalgó a Tucson por suministros. En la tienda de Guadalupe, la mujer parecía preocupada. «Burton está esparciendo historias sobre tu madre», dijo en voz baja. «Dice que está loca, que se niega a aceptar decisiones legales apropiadas. Dice que está poniendo en peligro a niños inocentes, manteniéndolos en las montañas como salvajes». «Tomás y Mateo están mejor con ella que solos en las calles», protestó Miguel. «Lo sé, pero Burton pintó una imagen diferente. Dice que Esperanza secuestró a un niño apache de la reserva, que está escondiendo a un criminal juvenil. Ha presionado a la gente de la reserva y al sheriff del condado para investigar». Miguel sintió ira arder. Burton no podía ganar legalmente, así que intentaba destruir la reputación de Esperanza. Peor aún, Guadalupe reportó que algunas familias mexicanas que habían prometido testificar contra Burton ahora se retractaban. Burton había encontrado formas de presionarlos: amenazas de desalojo, negación de crédito, pérdida de empleo. Miguel regresó a la cabaña con las malas noticias. Esperanza escuchó con expresión seria. «Era de esperarse», dijo. «Burton tiene poder. La gente tiene miedo». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo, quien había estado escuchando. «Necesitamos aliados que Burton no pueda intimidar», dijo Esperanza, «y creo sé dónde encontrarlos». 3 días después, Miguel cabalgaba hacia el sur con Tomás, siguiendo instrucciones de Esperanza. Su destino era un pueblo pequeño llamado Tubac, cerca de la frontera con México. Allí encontraron a Josefina Morales, una mujer de unos 40 años, que dirigía una cooperativa de familias mexicanas desposeídas por varios terratenientes anglosajones. «Esperanza me escribió», dijo Josefina después de darles la bienvenida. «Su caso contra Barton podría abrir puertas para todos nosotros. Si ella gana, establece precedente legal». «¿Ayudará?», preguntó Miguel. «Tengo 20 familias aquí que perdieron tierra mediante fraude similar. Todas testificarán. Burton no puede intimidarnos a todos simultáneamente». También visitaron la reserva Apache de San Carlos, aunque con más cautela. Tomás había huido de allí años atrás. Técnicamente era desertor. Pero había un hombre que Tomás confiaba, un anciano llamado Naiche, pariente lejano de Jerónimo. Naiche escuchó la historia de Tomás en Apache, que Miguel no entendía. Finalmente, el anciano habló en español entrecortado. «Muchos de nuestros niños desaparecen. Los llevan a escuelas donde les golpean por hablar apache. Los usan como trabajadores baratos. Si una mujer mexicana salvó a uno de nosotros, le debemos. Hablaré con el agente. Le diré que Tomás está bien cuidado. Y encontraré otros que testifiquen sobre abusos de Barton contra nuestro pueblo». El viaje tomó 2 semanas. Cuando Miguel y Tomás regresaron a la cabaña, encontraron que Esperanza había recibido buenas noticias. El abogado que el juez Webb recomendó había aceptado representarla sin costo. Se llamaba Samuel Green, joven idealista de Boston que había venido al oeste buscando combatir injusticia. Green llegó a la cabaña a finales de octubre. Era delgado, con anteojos, apenas 30 años, pero sus ojos ardían con pasión de cruzado. «Señora Cordero»,
dijo después de revisar todos los documentos. Su caso es extraordinario. No solo puede recuperar su tierra, puede destruir el imperio entero de Burton. Pero debo advertirle, él peleará sucio. Ya empezó, dijo Esperanza, describiendo la campaña de rumores. Green asintió. Esperado, pero tengo noticias. El juez Webb ha programado audiencias formales para enero en Tucson. Será público, con prensa presente. Burton no puede evitarlo. Esa noche, mientras cenaban, Thomas preguntó algo que todos habían estado pensando. «Señora Esperanza, ¿qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa conmigo y con Mateo?» Esperanza tomó las manos de ambos muchachos. «No perderemos, pero si lo impensable sucede, los tres se van conmigo. Iremos a México si es necesario. No permito que nadie los separe de mí». Mateo, quien rara vez mostraba emoción, tenía lágrimas en los ojos. «Nadie nunca peleó por mí antes». «Pues ahora alguien lo hace», dijo Esperanza firmemente. Noviembre trajo el primer problema serio. Kyle Burton, aparentemente sin conocimiento de su padre, lideró un ataque nocturno a la cabaña. 6 hombres intentaron incendiarla, arrojando antorchas al techo. Pero Thomas, durmiendo ligero como animal salvaje, escuchó sus caballos acercarse. Despertó a todos. Cuando las antorchas volaron, estaban listos. Miguel y Esperanza dispararon al aire, mientras Thomas y Mateo apagaban las llamas con mantas y baldes de agua del pozo. Los atacantes huyeron, pero uno cayó de su caballo borracho. Lo capturaron. Era un peón del rancho de Burton, contratado por Kyle con promesa de $10. El alguacil federal, ahora un hombre llamado Porter, que Webb había traído de Santa Fe, arrestó al peón. Bajo interrogación, describió cómo Kyle Burton organizó el ataque. Porter cabalgó directamente al rancho de Burton y arrestó a Kyle. Clarence Burton, furioso, pagó fianza inmensa. Kyle salió libre, pero el daño a la reputación de Burton era significativo. La prensa de Tucson, especialmente un periodista joven llamado Daniel Pierce del Tucson Citizen, escribió artículos mordaces sobre tácticas violentas de élites territoriales contra viudas indefensas. «Indefensa», rió Esperanza al leer el artículo. «Claramente el señor Pierce no me conoce». Pero el artículo ayudó. La opinión pública comenzó a cambiar. Las familias mexicanas se identificaban con Esperanza. Incluso algunos anglosajones empezaron a cuestionar a Burton, especialmente aquellos que no se beneficiaban de su poder. Diciembre trajo nieve a las montañas. La cabaña era fría, pero Miguel, Thomas y Mateo habían cortado suficiente leña. Se acurrucaban junto al fuego por las noches, mientras Green preparaba el caso legal, y Esperanza practicaba su testimonio. «Tienes que ser perfecta en el estrado», advertía Green. «Los abogados de Burton intentarán hacerte parecer histérica, irracional, una mujer emocional incapaz de entender asuntos legales complejos». «Deja que lo intenten», dijo Esperanza con ojos de acero. La víspera de Navidad, Guadalupe subió a la montaña con regalos modestos. Dulces para los muchachos, una bufanda nueva para Esperanza, tabaco para Miguel. Pero también traía noticias preocupantes. «Burton ofreció pagar mi renta por 1 año si testificaba contra Esperanza», reveló. «Dije que no, pero otros aceptaron. Ha comprado 3 testigos que dirán que Esperanza amenazó violencia, que está mentalmente inestable». «Testigos pagados pueden ser desacreditados», dijo Green, aunque parecía preocupado. «Hay más», continuó Guadalupe. «Burton trajo un doctor de San Francisco, un especialista en enfermedades mentales femeninas. Va a testificar que el comportamiento de Esperanza indica histeria aguda que requiere institucionalización». Miguel explotó. «Es absurdo. Madre es la persona más cuerda que conozco». «En tribunales dominados por hombres», dijo Green tristemente. «La palabra de un doctor contra una mujer tiene peso peligroso». Esperanza permaneció tranquila. «Que vengan. Tengo mis propios testigos».
El día de Año Nuevo de 1892 amaneció claro y frío. Green cabalgó a la cabaña con noticia final. Las audiencias comenzarían el 15 de enero. 3 días de testimonio. El juez Webb presidiría, pero Barton había logrado que incluyeran a 2 jueces territoriales en un panel de 3. 2 contra 1. No es ideal, admitió Green, pero Webb es el más senior. Su voz tiene más peso. Pasaron las 2 semanas siguientes en preparación intensiva. Esperanza memorizó cada fecha, cada documento, cada detalle de su caso. Miguel, Tomás y Mateo también se prepararían para testificar sobre la vida con Esperanza, demostrando que era madre competente, no secuestradora loca. La noche antes de partir hacia Tucson, Esperanza reunió a sus 3 hijos. «Mañana comienza la batalla real», dijo. «No será fácil. Barton dirá cosas horribles sobre mí, sobre ustedes. Los abogados intentarán confundirlos, intimidarlos. Pero recuerden, la verdad es nuestra arma. Y la verdad es que somos familia. Nadie puede quitarnos eso». Tomás, Mateo y Miguel asintieron solemnemente. «Pase lo que pase», continuó Esperanza, «estoy orgullosa de ustedes. Tomás, me enseñaste que la fuerza viene en formas inesperadas. Mateo, me mostraste que la bondad puede crecer incluso en el corazón herido por crueldad. Miguel, me recordaste que el perdón es posible y el amor familiar sobrevive cualquier distancia». Los 4 se abrazaron, unidos por algo más fuerte que sangre. Amor forjado en adversidad, familia elegida en lugar de recibida. A la mañana siguiente, cabalgaron hacia Tucson, hacia justicia, hacia destino. El Tribunal Territorial de Tucson era un edificio de adobe de 2 pisos, con techos de tejas rojas. Cuando Esperanza y su familia llegaron la mañana del 15 de enero, ya había multitud afuera. Los periódicos habían convertido el caso en sensación. «Viuda desafía Imperio Burton», decía uno. «Batalla legal por alma de Arizona», proclamaba otro. Daniel Pierce, el periodista del Tucson Citizen, se acercó inmediatamente. «Señora Cordero, ¿está nerviosa?» «Estoy lista», respondió Esperanza simplemente. Entraron al tribunal. La sala estaba llena. Asientos para 100 espectadores, todos ocupados. En un lado vio caras amigas. Guadalupe, Josefina Morales con delegación de Tubac, familias mexicanas que Burton había perjudicado, algunos trabajadores apaches incluyendo a Naiche. En el otro lado, la élite anglosajona de Tucson, comerciantes, terratenientes, amigos de Burton. Burton se sentaba en la mesa de la defensa con 3 abogados, de aspecto elegante y caro. Kyle estaba detrás de él, fulminando a Esperanza con odio. El Marshal Cobb, ahora simplemente acusado, se sentaba en la galería pareciendo miserable. Los 3 jueces entraron. Juez Webb en el centro, flanqueado por los jueces territoriales, Harrison y Blake. Harrison era conocido por favorecer intereses comerciales. Blake era político en aspiraciones de gobernador, notoriamente influenciable. «Orden», llamó Webb con mazo. El murmullo cesó. Estas audiencias examinarán reclamos de fraude de tierra y conspiración criminal presentados por Esperanza Cordero contra Clarence Burton y asociados. Señor Green, proceda con su caso. Samuel Green se puso de pie, sorprendentemente confiado para alguien tan joven. Su señoría, caballeros del panel, este caso es simple en esencia. El señor Burton usó influencia corrupta para despojar sistemáticamente a familias vulnerables de su tierra. La señora Cordero fue una víctima, pero se negó a ser silenciada. La evidencia demostrará... Habló durante 20 minutos, describiendo el caso metódicamente. Los abogados de Burton objetaban constantemente, pero Webb los sobregobernaba casi siempre. El primer testigo fue Esperanza misma. Green la guió a través de su historia, la muerte de su esposo, las deudas, la ejecución de hipoteca, su vida en las montañas. Hablaba con voz clara, sin dramatismo, dejando que los hechos hablaran. «Señora Cordero,
preguntó Green. ¿Por qué cree que el señor Burton quiere su tierra en Las Rincón? Por los depósitos minerales, respondió Esperanza. Tiene reportes geológicos sobre cobre y posiblemente plata. Mi tierra es clave para acceso a esos depósitos. Green presentó el reporte geológico que Thomas había copiado. Los abogados de Burton rugieron objeciones. Documento robado. Inadmisible. Es copia, respondió Green calmadamente. El original puede ser obtenido mediante citación legal del señor Burton. Webb permitió el documento como evidencia preliminar. Burton susurró furiosamente a sus abogados. Entonces llegó el contrainterrogatorio. El abogado principal de Burton, un hombre llamado Whitmore, se acercó a Esperanza con sonrisa depredadora. Señora Cordero, usted perdió su rancho por deudas legítimas, ¿correcto? Perdí mi rancho porque su cliente infló fraudulentamente las deudas de mi esposo y sobornó al juez, respondió Esperanza firmemente. Esa es acusación seria sin prueba. ¿Tiene evidencia directa de soborno? Tengo documentos que muestran pagos del señor Burton al juez Hawthorne, fechados inmediatamente después de la audiencia de ejecución de hipoteca. Whitmore parpadeó, sorprendido. Green sonrió sutilmente. Evidencia nueva que guardaron para contrainterrogatorio. Cambiemos de tema, dijo Whitmore rápidamente. Usted admite que tomó a un niño apache de la reserva y a un ladrón conocido bajo su techo, ¿verdad? Salvé a 2 niños inocentes de violencia y muerte, corrigió Esperanza. Thomas escapaba de masacre. Mateo era víctima de paliza brutal. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. ¿Persona decente? ¿Una mujer sola viviendo en las montañas con 3 hombres jóvenes? ¿Eso es decente? La galería murmuró. Green saltó. Objeción. El abogado está implicando impropiedad sin base. Sostenida, dijo Webb firmemente. Señor Whitmore, mantenga sus insinuaciones fuera de mi tribunal. Whitmore intentó otro ángulo. Señora Cordero, ¿no es verdad que amenazó a empleados del señor Burton con armas de fuego? Defendí mi propiedad contra invasores violentos. El señor Burton envió hombres a quemarme viva. Uno está arrestado actualmente por ese crimen. Whitmore continuó atacando, pero Esperanza no se doblegaba. Respondía a cada pregunta con calma, con hechos, sin emoción excesiva. Miguel vio frustración crecer en el rostro del abogado. Finalmente, Whitmore jugó su carta preparada. Señora Cordero, ¿no es cierto que sufre de episodios de inestabilidad mental? ¿Alucinaciones? ¿Delirios de persecución? No. Entonces, ¿cómo explica su insistencia en que mi cliente, un respetado hombre de negocios, lidera una vasta conspiración contra usted? Porque tengo documentos probándolo, dijo Esperanza secamente. No es delirio cuando hay evidencia escrita. La galería rió. Incluso el juez Webb sonrió ligeramente. Whitmore se rindió. Esperanza dejó el estrado después de 4 horas, sin ceder una pulgada. El segundo día trajeron testigos de apoyo. Guadalupe testificó sobre documentos que encontró en basura de oficinas territoriales. Josefina Morales describió patrones similares de fraude en Tubac. Naiche, hablando a través de intérprete, testificó sobre la masacre de la familia de Thomas y el papel de buscadores de tesoros pagados por Burton. Daniel Pierce tomaba notas furiosamente, sabiendo que tenía material para semanas de artículos. Pero entonces, Burton contraatacó. Su primer testigo fue el Dr. Edmund Chase, el especialista en enfermedades mentales femeninas que Guadalupe había mencionado. Chase era impresionante. 50 años, traje elegante, credenciales médicas de universidades prestigiosas del Este. Testificó en voz autoritaria. He revisado el comportamiento reportado de la señora Cordero. Su insistencia en vivir sola en condiciones primitivas, su negativa a aceptar decisiones legales apropiadas, su tendencia a ver conspiración, donde hay simplemente procedimiento legal normal. Todo indica histeria femenina aguda, con delirios paranoides. ¿Recomienda tratamiento?,
preguntó Whitmore. Institucionalización inmediata en asilo apropiado, dijo Chase seriamente, antes de que represente peligro para sí misma o para los niños bajo su influencia. La galería murmuró. Miguel vio miedo en los ojos de Mateo. Esperanza apretó sus manos, tranquilizadora. Green se puso de pie para contrainterrogar. «¿Dr. Chase, ha examinado personalmente a la señora Cordero?» «No necesitó examen personal. El patrón de comportamiento es diagnósticamente claro». «Ya veo. ¿Y cuántos casos de histeria femenina ha diagnosticado en su carrera?» «Cientos». ¿Cuántas de esas mujeres presentaron reclamos legales contra hombres poderosos antes de su diagnóstico? Chase titubeó. No veo la relevancia. Yo sí, dijo Green. ¿No es conveniente que mujeres que desafían autoridad masculina súbitamente sean diagnosticadas como locas? Objeción, bramó Whitmore. Retirada, dijo Green con sonrisa. Había plantado la duda. Burton jugó su última carta ese día. 3 testigos pagados que juraron que Esperanza había amenazado violencia, mostrado comportamiento errático, parecido peligrosa. Green los destripó en contrainterrogatorio, revelando que Burton les había pagado deudas o dado empleos recientemente. Al final del segundo día, el caso parecía equilibrado. Burton tenía poder e influencia, pero Esperanza tenía evidencia y verdad. Todo dependería del tercer día. Esa noche, en la modesta habitación de hotel que Green había pagado para la familia, Esperanza reunió a todos. «Mañana testifican ustedes 3», dijo a Miguel, Thomas y Mateo. «Los abogados de Burton intentarán hacerlos parecer incompetentes o corruptos. Miguel, dirán que abandonaste a tu madre y no tienes derecho a opinar. Thomas, te pintarán como salvaje peligroso. Mateo, como criminal incorregible». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo con voz pequeña. «Digan la verdad», respondió Esperanza. «Cuenten cómo es realmente nuestra vida. Dejen que el tribunal vea que somos familia verdadera, no la caricatura que Burton pinta». El tercer día amaneció. La tensión en el tribunal era palpable. Miguel fue llamado primero. Whitmore lo atacó inmediatamente. «Señor Cordero, abandonó a su madre durante 9 años. ¿Por qué deberíamos creer que le importa ahora?» Miguel había practicado para esto. «Cometí un error terrible, pero cuando regresé, mi madre me perdonó. Me enseñó que la familia no se trata de perfección, se trata de amor y segunda oportunidades. Esa es la misma gracia que mostró a Thomas y Mateo». Thomas testificó sobre cómo Esperanza lo salvó, lo curó, le dio hogar cuando estaba solo y aterrorizado. Habló en español pausado pero claro, con dignidad que impresionó incluso a espectadores hostiles. «Doña Esperanza no vio un apache», dijo, «vio un niño sangrante. No me trató como salvaje, me trató como hijo». Mateo, nervioso al principio, encontró coraje al hablar. Describió años en las calles, hambre constante, golpizas, humillación. «Señora Esperanza me dio más que comida», dijo con voz quebrada. «Me dio respeto. Me enseñó a leer, a escribir. Me dijo que podía ser algo más que ladrón. Nadie más creyó en mí». Cuando terminó, había lágrimas en ojos de muchos espectadores. Incluso el juez Harrison parecía conmovido. Whitmore intentó un último ataque. «¿No es verdad que la señora Cordero los manipula? ¿Usa sus historias tristes para ganar simpatía?» Los 3 respondieron al unísono. «No». Entonces Green jugó su as final. Llamó a testigo sorpresa. Un hombre mayor, bien vestido, que nadie reconoció al principio. Cuando dio su nombre, la sala explotó en murmullos. Coronel James Richardson, retirado del ejército de los Estados Unidos. El coronel Richardson tenía 70 años, espalda recta, medallas en su chaqueta de uniforme. Se sentó en el estrado con autoridad de quien había comandado hombres en batalla. «Coronel», comenzó Green, «¿cuál era su posición en 1873?» «Comandante del fuerte Lowell»,
responsable de la seguridad de todos los transportes militares en el territorio de Arizona. ¿Recuerda un incidente en octubre de 1873 involucrando transporte de plata? Sí, una caravana fue emboscada cerca de las montañas Rincón. 5 soldados muertos, plata por valor de $40,000 robada, nunca recuperada. ¿Conoció a un explorador llamado Lorenzo Vega? Extremadamente bien. Vega guiaba esa caravana, reportó el ataque, dijo que los bandidos se llevaron la plata. Mi investigación reveló que los oficiales que organizaron el transporte estaban coludidos con los bandidos. Fueron arrestados, juzgados, encarcelados. ¿Y la plata? Nunca encontrada. Asumimos que los bandidos la escondieron. Green se volvió hacia el tribunal. Señorías, me gustaría presentar evidencia nueva. La señora Cordero ha descubierto la ubicación de esa plata perdida. La sala estalló. Webb golpeó el mazo repetidamente. ¡Orden! ¡Orden! Barton se puso de pie, rostro púrpura. Esto es absurdo. ¿Qué tiene que ver plata robada hace 20 años con este caso? Todo, dijo Green calmadamente. Demuestra por qué el señor Burton quiere tanto la tierra de la señora Cordero. No es solo cobre. Son los rumores de tesoro escondido. Webb se inclinó hacia adelante. Señor Green, esta es alegación extraordinaria. Con evidencia extraordinaria, su señoría. La señora Cordero está dispuesta a revelar la ubicación de la plata y devolverla al gobierno federal. Pero primero necesita garantía de que su tierra será protegida. El coronel Richardson intervino. Si la plata es recuperada intacta, el gobierno federal debería ciertamente ofrecer recompensa sustancial por recuperación, y la tierra donde fue encontrada debería ser protegida como sitio histórico federal, inmune a reclamos territoriales. Miguel vio la brillantez del movimiento de Green. Si Esperanza devolvía la plata, se convertía en heroína en lugar de ocupante ilegal, y la designación federal protegería la tierra permanentemente de Burton. Whitmore intentó objetar, pero Webb lo silenció. Esto es asunto de interés federal directo. Continuaremos. Green llamó a Esperanza nuevamente al estrado. Señora Cordero, ¿dónde está la plata? En una caverna en mi tierra, respondió. Mi padre la escondió después del ataque, planeando devolverla una vez que los oficiales corruptos fueran arrestados. Pero murió antes de poder hacerlo. Me dejó el secreto. ¿Por qué no la reportó antes? Porque tenía miedo. Si Barton descubría la plata, usaría su influencia para robarla junto con mi tierra. Necesitaba primero establecer mi reclamo legal sobre la propiedad. ¿Está dispuesta a revelar la ubicación ahora? Sí, bajo condiciones. Primera, que mi título sobre la tierra sea confirmado legalmente. Segunda, que la tierra sea designada protegida federalmente. Tercera, que cualquier recompensa por recuperación sea usada para compensar a todas las familias que Burton defraudó. La galería estalló en aplausos. Webb no lo detuvo inmediatamente. El gesto de Esperanza era políticamente brillante y moralmente impecable. Burton se puso de pie, temblando de rabia. «Es un truco. No hay plata. Es invento desesperado». Richardson se volvió hacia Burton. «¿Cómo puede estar tan seguro, señor Burton? A menos que ya supiera de su existencia y estuviera buscándola». Burton palideció. Había caído en la trampa. Webb llamó a receso. Los 3 jueces deliberaron en privado durante 2 horas. La multitud esperaba en tensión creciente. Miguel sostenía las manos de Thomas y Mateo, mientras Esperanza oraba silenciosamente. Finalmente, los jueces regresaron. Webb habló. Este panel ha alcanzado decisión unánime. Las irregularidades en las adquisiciones de tierra del señor Burton son suficientemente graves para garantizar investigación criminal federal completa. Suspendemos todos sus títulos de propiedad hasta que la investigación concluya. Burton gritó protestas, pero Webb continuó.
Específicamente respecto a la Tierra Cordero, encontramos que el título original de Lorenzo Vega es válido y nunca fue legalmente invalidado. La ejecución de hipoteca del Rancho Cordero está anulada basándose en evidencia de cifras fraudulentas. Ambas propiedades son devueltas a la señora Esperanza Cordero, efectivo inmediatamente. Esperanza cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel la abrazó, mientras Tomás y Mateo vitoreaban. Adicionalmente, continuó Webb, recomendamos al gobierno federal que designe la Tierra Cordero en las montañas Rincón como sitio histórico protegido, sujeto a verificación de la plata reportada. La señora Cordero tiene 30 días para revelar la ubicación bajo supervisión federal. «Esto es injusticia», rugió Barton. «Apelaré a cada corte hasta Washington». «Ese es su derecho», dijo Webb fríamente. «Pero mientras tanto, está bajo investigación criminal. Marshal Federal, asegúrese de que el señor Burton no abandone el territorio». Whitmore y sus colegas rodearon a Burton, susurrando urgentemente. Kyle Burton intentó escabullirse, pero el alguacil Porter lo bloqueó. Fuera del tribunal, multitud vitoreaba a Esperanza. Daniel Pierce la bombardeaba con preguntas. Familias mexicanas la abrazaban, llorando de gratitud. Josefina Morales levantó la mano de Esperanza triunfalmente. «¡Lo lograste!», gritaba la gente. «Venciste a Burton». Pero Esperanza sabía que la victoria no estaba completa. Burton apelaría, intentaría maniobras legales, usaría cada conexión. La batalla continuaría meses, quizás años. Esa noche, cenando modestamente en el comedor del hotel, Green brindó con agua. «Señora Cordero, ha logrado algo extraordinario. Sin importar qué pase después, cambió el juego. Otras víctimas de Barton ahora tienen esperanza». «El trabajo apenas comienza», dijo Esperanza. «Recuperar tierra es solo primer paso. Necesitamos reformas reales en cómo se adjudican tierras, cómo se protege a viudas y familias vulnerables». «Cambios sistémicos toman tiempo», advirtió Green. «Tengo tiempo», respondió Esperanza. «Y ahora tengo voz». Los días siguientes trajeron oleada de atención. Periódicos de todo el territorio publicaron la historia. Algunos pintaban a Esperanza como heroína, otros como agitadora peligrosa, desafiando orden social apropiado. No le importaba. Había dicho su verdad. Una semana después, bajo supervisión del coronel Richardson y el juez Webb, Esperanza guió una expedición federal a la caverna. Soldados sacaron las 16 cajas de plata, contabilizando meticulosamente cada lingote. El valor total, ajustado por apreciación, $62,000. Richardson, impresionado por la integridad de Esperanza, recomendó recompensa de 25%, $15,500. Una fortuna. Esperanza cumplió su promesa. Contrató a Green para organizar fondo compensatorio para víctimas de Burton. Cada familia que perdió tierra fraudulentamente recibiría pago, permitiéndoles recomprar propiedades o comenzar de nuevo. También usó dinero para establecer escuela pequeña en su rancho recuperado, donde niños mexicanos y apaches podían aprender sin discriminación. Tomás sería asistente de maestro. Mateo ayudaría con administración. Burton, mientras tanto, enfrentaba desastre. La investigación federal destapó 2 décadas de fraude. Más de 40 familias presentaron reclamos. Sus aliados políticos lo abandonaron, no queriendo contaminación de asociación. El banco cerró bajo auditoría federal. En marzo, Burton hizo un último intento desesperado. Intentó huir a México con efectivo escondido. El alguacil Porter lo capturó en la frontera. Fue juzgado, convicto de múltiples cargos federales, sentenciado a 15 años de prisión. Kyle Burton, implicado en el ataque incendiario, recibió 5 años. El Marshal Cobb, 3 años por soborno y corrupción. Primavera de 1892 transformó el Rancho Cordero. Donde había desolación, ahora había vida.
Miguel reparó edificios con ayuda de trabajadores locales. Tomás plantó jardines, usando conocimiento apache de plantas del desierto. Mateo organizó biblioteca pequeña con libros donados, enseñándose a sí mismo contabilidad para manejar finanzas del rancho. Esperanza se paraba en el porche cada mañana, mirando tierra que finalmente era suya legalmente. El sol del desierto brillaba sobre campos renacidos, sobre el corral donde nuevos caballos pastaban, sobre la escuela de un solo cuarto que estaban construyendo. ¿En qué piensas, madre?, preguntó Miguel, uniéndose a ella. En tu padre, dijo Esperanza suavemente. Desearía que pudiera ver esto, ver que no moriste en vano, que protegí lo que construimos juntos. Él estaría orgulloso. Más orgulloso de quien me convertí, dijo Esperanza. Cuando murió, era mujer dependiente, asustada de tomar decisiones. La vida me obligó a ser fuerte. El dolor me enseñó resiliencia. La injusticia me mostró importancia de pelear. La escuela abrió en abril. 12 estudiantes el primer día. Niños mexicanos. Algunos apaches de la reserva cuyos padres confiaban en Esperanza. Incluso 2 niños anglosajones, cuyos padres admiraban su coraje. Tomás enseñaba rastreo y conocimiento de la naturaleza. Mateo ayudaba con lectura. Un maestro itinerante que Esperanza contrató enseñaba aritmética y escritura. Guadalupe visitaba frecuentemente, trayendo suministros y chismes de Tucson. «Eres famosa», decía. «Las mujeres hablan de ti. Dicen que si Esperanza Cordero pudo vencer a Burton, quizás ellas también pueden pelear sus batallas». Y peleaban. Esperanza se convirtió en figura a quien viudas y mujeres marginalizadas acudían por consejo. No podía ayudar a todas, pero escuchaba, aconsejaba, conectaba con abogados como Green. «Empezaste movimiento», dijo Green durante visita en mayo. «Hay esfuerzo organizado ahora para reformar leyes de propiedad, proteger viudas, limitar poder de bancos y terratenientes». ¿Pasará? Eventualmente. Los cambios sistémicos toman generaciones, pero plantaste semillas. En junio llegó carta oficial del gobierno federal. La Tierra Cordero en las montañas Rincon era ahora sitio histórico Vega, protegido permanentemente. Nadie podría desarrollarla, minerarla o reclamarla. Esperanza podía vivir allí, pero la tierra pertenecería al pueblo estadounidense para siempre. «Perfecto», dijo Esperanza al leer la carta. «Mi padre amaba esa tierra. Ahora estará protegida para generaciones». Julio trajo boda. Tomás, ahora 18, se casó con una joven apache de la reserva en ceremonia que mezclaba tradiciones nativas y católicas. Esperanza lloró de felicidad viendo a su hijo adoptivo encontrar amor y familia propia. Mateo, con 16, hablaba de estudiar leyes. «Quiero ser abogado como el señor Green», decía, «ayudar a gente que no tiene voz». «Lo lograrás», le aseguraba Esperanza. «Tienes inteligencia y, más importante, corazón que entiende injusticia». Miguel, equilibrado por responsabilidades de rancho, encontró sentido que nunca tuvo en California. Trabajaba junto a su madre, aprendiendo no solo sobre administrar propiedad, sino sobre liderazgo con integridad. Una tarde de agosto, Daniel Pierce visitó para artículo de seguimiento. Había seguido la historia fielmente, sus reportajes contribuyendo a cambio de opinión pública. «Señora Cordero», preguntó, «cuando lo perdió todo, cuando vivía sola en las montañas, ¿alguna vez dudó? ¿Pensó en rendirse?» Esperanza consideró la pregunta. «Hubo noches», admitió, «cuando el frío penetraba hasta los huesos, cuando el hambre dolía, cuando la soledad pesaba como piedra. Dudé si sobreviviría, pero nunca dudé si debía pelear». ¿Qué la mantuvo adelante? Al principio, pura obstinación. Me negaba a dejar que Burton ganara completamente. Luego, cuando Tomás llegó, tenía razón para vivir más allá de mí misma. Mateo me dio otra. Miguel me recordó que la familia puede sanarse. Juntos, nos dimos mutuamente fuerza.
¿Qué le diría a otras mujeres enfrentando injusticia similar? Esperanza miró directamente a Pierce, sabiendo que sus palabras se imprimirían, se leerían en todo el territorio. Les diría que el sistema está diseñado para que perdamos. Hombres poderosos controlan leyes, tribunales, dinero. Esperan que aceptemos derrota, que nos rindamos silenciosamente. No lo hagan. Cada vez que una mujer pelea, aunque pierda, hace más fácil para la siguiente pelear. Cuando ganamos, cambiamos reglas para todas. ¿Y si tienen miedo? El miedo es natural. Yo tenía miedo constantemente. Miedo de morir, de perder, de fallar a mis hijos. Pero actué a pesar del miedo. Coraje no es ausencia de miedo. Coraje es hacer lo correcto, aunque tus manos tiemblen. Pierce garabateó furiosamente. Una última pregunta. ¿Qué sigue para Esperanza Cordero? Esperanza sonrió. Continuar el trabajo. La escuela crecerá. Ayudaré a más familias a recuperar tierra. Presionaré por reformas legales. Y criaré a mis hijos para que sean hombres que entienden que la justicia no es automática. Debe pelearse generación tras generación. El artículo de Pierce se publicó en septiembre, reimpreso por periódicos de Colorado a California. Esperanza recibió 100 cartas de mujeres compartiendo sus historias, pidiendo consejo, expresando gratitud por inspiración. Octubre trajo primer aniversario del regreso de Miguel. La familia celebró modestamente, pero con alegría profunda. Se sentaron alrededor de la mesa, donde tantas decisiones se habían tomado, donde estrategias se habían planeado. Hace un año, dijo Miguel, regresé esperando encontrar a mi madre destruida. En cambio, encontré a la mujer más fuerte que conozco. No empecé fuerte, recordó Esperanza. La vida me forjó. El dolor fue martillo, la injusticia fue yunque, y fui golpeada hasta convertirme en acero. Madre, dijo Mateo tímidamente, cuando sea abogado, ¿qué clase de casos debo tomar? Los difíciles, respondió Esperanza sin hesitar. Los casos donde clientes son pobres, marginalizados, sin esperanza. Ahí es donde más se necesita justicia. Los ricos siempre encuentran abogados. Los pobres necesitan defensores. Tomás asintió. En mi pueblo decimos que el guerrero más honorable no es quien gana más batallas, sino quien protege a los débiles. Sabiduría verdadera, dijo Esperanza. Noviembre trajo noticia inesperada. Burton había muerto en prisión. Ataque al corazón. Kyle, liberado anticipadamente por buena conducta, dejó Arizona completamente, rumbo a San Francisco, donde nadie conocía su nombre. Esperanza sintió emoción compleja al enterarse, no alegría por muerte de Burton, sino alivio de que capítulo finalmente había cerrado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel. Libre, respondió Esperanza simplemente. Ya no es amenaza, ya no ocupa espacio en mis pensamientos. Puedo mirar adelante sin mirar atrás. Diciembre trajo primera nevada en el rancho. Los niños de la escuela jugaban en copos raros en el desierto, mientras Esperanza observaba desde la ventana. Había 2 docenas de estudiantes ahora, aprendiendo juntos, sin importar raza o antecedentes. Nochebuena reunió a familia extendida. Guadalupe, Josefina con delegación de Tubac, Naiche y algunos ancianos apaches. Green, que había viajado desde Santa Fe. Cenaron juntos, compartiendo historias y risas. Brindo, dijo Green levantando copa, por Esperanza Cordero, quien enseñó a Arizona que la justicia no es privilegio de poderosos, sino derecho de todos. Todos levantaron copas. Esperanza, abrumada por emoción, apenas pudo hablar. Ustedes fueron mis aliados. Sin cada uno, no habría ganado. La victoria no fue mía sola. Cuando todos se retiraron, Esperanza caminó afuera sola. La noche era clara, estrellas brillando sobre desierto plateado por nieve. Se envolvió en chal y miró hacia montañas donde la cabaña todavía esperaba, preservada como monumento a su jornada. Había perdido esposo, hogar, seguridad.
Había conocido pobreza absoluta, soledad aplastante, miedo paralizante, pero al reconstruir desde cenizas, descubrió algo que nadie podría quitarle: la certeza de que era capaz de sobrevivir cualquier tormenta. El sistema había sido diseñado para que mujeres como ella perdieran. Pero al negarse a aceptar esa derrota, no solo se salvó a sí misma, cambió las reglas para todas las que vendrían después. Viudas en Arizona ahora tenían derechos que no existían antes. Leyes habían cambiado. Precedentes legales se habían establecido. La próxima Esperanza Cordero enfrentaría batalla menos imposible. Tu legado no es solo tierra recuperada, había dicho Green. Es esperanza restaurada para todos los marginalizados. Esperanza sonrió en la noche nevada. Tenía 48 años, décadas de vida aún por delante. Décadas para continuar el trabajo, para ver crecer a sus hijos, para ayudar a más familias a encontrar justicia. El pasado había sido doloroso. El presente era victoria ganada con sangre, sudor y lágrimas. El futuro era promesa que construiría día tras día, decisión tras decisión, batalla tras batalla. Miguel salió al porche. «Madre, hace frío, entra». «En un momento», dijo Esperanza, «solo estoy agradecida». «¿Por qué?» «Por todo, por el dolor que me hizo fuerte, por la injusticia que me enseñó a pelear, por Tomás y Mateo, quienes me dieron razón para seguir cuando quería rendirme, por ti, quien regresó y me recordó que el perdón sana, por esta tierra que finalmente es mía, no solo en papel, sino en verdad». Miguel abrazó a su madre. «Te amo». «Y yo los amo a todos ustedes», respondió Esperanza. «Mi familia elegida, mi familia verdadera». Entraron juntos a la casa caliente, iluminada, llena de voces y risas. La viuda pobre que había criado extraños en las montañas ahora era matriarca de familia próspera, líder de comunidad, símbolo de esperanza para marginalizados en todo el territorio. Su historia no era cuento de hadas. No había terminado perfectamente. Las cicatrices permanecían. Los recuerdos de hambre, miedo y dolor nunca desaparecerían completamente. Pero había transformado trauma en propósito. Había convertido desesperación en determinación. Había tomado la mano más cruel que la vida podía repartir y había jugado hasta ganar. Y en el proceso, había probado algo que el mundo necesitaba desesperadamente creer: que recomezo es siempre posible, que la justicia puede vencer el poder, y que la fuerza más grande en el universo no es la violencia ni el dinero, sino el espíritu inquebrantable de alguien que se niega a ser destruido. Esperanza Cordero había sido viuda, refugiada, madre de extraños. Ahora era victoria viviente, y su historia, contada y recontada, inspiraría a generaciones de mujeres a pelear sus propias batallas imposibles. Porque si ella pudo hacerlo, quizás todas podían.